Bien, muchachos, vamos a dar inicio, ¿verdad? Ya la clase está siendo grabada. El tema que vamos a analizar el día de hoy nosotros corresponde al trabajo mecánico, ¿verdad? A hacer como la breve introducción de lo que corresponde al trabajo mecánico. Fíjense bien, este es un nuevo tema, pero nosotros vamos a relacionarlo siempre con la estabilidad de equilibrio de los cuerpos. ¿Qué quiere decir? Siempre vamos a aplicar la primera condición de equilibrio, vamos a aplicar la estabilidad de equilibrio de los cuerpos, la fuerza de fricción. Vamos a estar relacionándolo, este nuevo contenido, con los temas anteriormente, ¿verdad? Eh, Damos inicio a las 9 en punto. Eh, la verdad los felicito pues de que estén puntuales siempre, ¿verdad? Unos minutitos antes, ya mire que cuando me conecté ya estaban muchos. Vean, muchachos, llevamos nosotros acumulado 40 puntos, son cuatro trabajos lo que, permitan, son 40 puntos los que llevamos acumulados, son cuatro trabajos lo que he orientado, ¿verdad? Para que ustedes lo han ido trabajando. Las notas, pues ya las he revisado, pero no las he enviado todavía porque tengo que enviarlas individualmente, entonces eso es un poco más tequioso, pero ya están revisadas. Tres trabajos, me falta el último que sería este que ustedes van a entregar. Eh, con respecto a la última clase práctica que vamos a hacer, que nos corresponde a nosotros el día de mañana, ¿verdad? Porque ustedes son de la, ¿cierto? El día me toca el viernes, entonces ese día a mí yo voy a escribir, perdón, el viernes voy a escribir la última tarea. Esa tarea va a estar todo el día para que ustedes la entreguen. Es decir, yo la voy a publicar a las 7 de la mañana y se vence a las 11:59 de la noche. Pero les voy a dar plazo, ¿verdad? Con retraso para que se cierre la tarea a las 12 del mediodía del sábado. Por si acaso tienen complicaciones con el internet a la hora de entregarlo. Y ahí cerraríamos nuestro acumulado, que son 50 puntos. El examen vale 40, ustedes ya lo saben, y faltan 10 puntos, que son 10 puntos que uno está valorando como, como, ¿cómo les podría decir? Está valorando participación, que ustedes saben de que lo he anotado en el cuadernito. Estamos valorando también la asistencia, porque si estoy pasando asistencia, ¿verdad? Siempre le digo a alguien que me las mande por un chat quienes estuvieron conectados, porque el hecho de que nosotros estemos trabajando en clase, muchachos, no quiere significar, voy a ver el video, no, es necesario que estemos acá, porque durante la clase se les puede presentar dudas y ustedes pueden, ¿verdad?, preguntar o consultar en ese momento. ¿Por qué? Porque realmente cuando hay personas que me escriben, no ustedes, ¿verdad?, si no estoy hablando de otro grupo, profesor, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto del trabajo. Entonces yo digo, pero si eso yo lo orienté en clase, quiere decir que ni has visto el video, ni has, ni me has, ¿cómo les podría decir? No has visto el video, ni has estado en clase presente tampoco. Entonces, por eso es que muchos andan perdidos, no ustedes, como les digo. Fíjense bien, ese trabajo, pues les digo, se los voy a publicar el viernes, tiene todo el plazo, ¿verdad? Es del tema que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver lo que es trabajo mecánico y el día de mañana hacemos la clase práctica también, resolviendo más ejercicios sobre el trabajo mecánico, para que ustedes lo vayan consultando, vayan preguntando cuando se les está presentando un interrogante. Fíjense bien, cuando nosotros hablamos de trabajo, muchachos, trabajo puede ser cuando nosotros realizamos una acción, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ustedes pueden decir, nosotros estamos realizando trabajo porque estamos realizando una acción por una clase. Entonces estamos realizando un trabajo que se llama de matemática. Entonces estamos realizando una acción, son procedimientos matemáticos. Pero en física, el trabajo en física se le reconoce como trabajo mecánico, ¿verdad? El trabajo en física es es la interacción. En este caso, cuando nosotros hablamos de interacción, es la fuerza que se aplica a un cuerpo para poderlo desplazar. Entonces, ahí nosotros, ¿verdad? Bueno, ahí les quise poner un concepto de trabajo, cual dice que el trabajo es una magnitud escalar producida solo cuando una fuerza mueve
un cuerpo en la misma dirección en que se aplica. Dice que su valor se calcula multiplicando la componente de la fuerza localizada en la misma dirección en que se efectúa el movimiento del cuerpo por la magnitud del desplazamiento que se esté realizando. Entonces, como nosotros estamos trabajando también con fuerzas y sabemos que la fuerza es un vector, por lo tanto esa fuerza, dependiendo del ángulo de inclinación, puede que se proyecte en el eje X y en el eje Y, ¿verdad? Entonces, la ecuación general para calcular el trabajo es la siguiente, donde trabajo es igual a la fuerza por la distancia. La W significa trabajo porque está en inglés, que en inglés ustedes saben que trabajo se escribe work. Entonces, y su unidad de medida es Joule, por eso se escribe con una J mayúscula, que equivale a un Joule, equivale a Newton por metro. ¿Por qué Newton por metro? Porque si yo multiplico las fuerzas que son Newton por la distancia o el desplazamiento que son metros, entonces Newton por metro equivale a Joule, se pronuncia Joule, pero se escribe Joule, ¿verdad? Se escribe Joule, pero significa que es la unidad de medida en Joule, que también Joule lo vamos a conocer nosotros, vamos a seguir trabajando con esas unidades de medida cuando analicemos lo que corresponde a las transformaciones energéticas, ¿verdad? E inclusive vamos a trabajar con los Joule cuando trabajemos en quinto año con las energías internas y el calor específico y el calor, ¿verdad? Eso lo vamos a ver. También el Joule es una unidad de medida porque la utiliza Max Planck en una de sus ecuaciones con la constante de Planck. Entonces también la energía, ¿verdad? Si ustedes se fijan, acá tengo la ecuación de Einstein, también está dada en Joule, ¿verdad? Que es la unidad de medida de el trabajo. Profe, ¿puede Entonces, repetir cuánto vale el Joule? el Joule equivale a Newton por metro. La fuerza que son Newton por Gracias. la distancia que es metro y Newton por metro es igual a Joule, que es decir, una J mayúscula, ¿verdad? Ah, ahora, otro de los conceptos que ustedes tienen que conocer en este caso, si ustedes se fijan, la fuerza la estoy representando siempre su flechita arriba porque es una magnitud vectorial, ¿verdad? Por la distancia, que es una magnitud escalar. Y entonces, si nosotros multiplicamos un vector y un escalar, obtengo una magnitud escalar, es decir, otro valor numérico. Es decir, muchachos, el trabajo es solamente un escalar y aquí se los está representando. Magnitud escalar. El trabajo es una magnitud escalar, es decir, solamente tiene un valor numérico, no como la fuerza que tiene magnitud, dirección y sentido, igual que la velocidad, igual que la aceleración, igual que la energía, ¿verdad? Que cumplen con las características de las magnitudes vectoriales. En este caso, el trabajo es una magnitud escalar y escalar se queda, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces nosotros tenemos que trabajar en planos, ¿verdad? Como lo decíamos, en dos dimensiones, ya sea en el eje X y en el eje Y. Decimos que si la fuerza que se mueve por el cuerpo se encuentra totalmente en la misma dirección que se realiza el desplazamiento, puede ser de que solamente estamos trabajando en el eje X, ¿verdad? No hay un ángulo de inclinación, entonces el ángulo teta se considera que es cero, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros en nuestra calculadora presionamos el coseno de cero, que es igual a la unidad, por lo tanto, la ecuación del trabajo me quedaría reflejada de la siguiente manera. Trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Por qué ya no se escribe el coseno de cero? Pues el coseno del ángulo. Porque si el ángulo es cero, es decir, no hay ángulo de inclinación y es cero, entonces coseno de cero es igual a 1 y todo número multiplicado por la unidad es igual a al mismo valor. Es decir, como cuando nosotros analizábamos al inicio las componentes en álgebra, ¿verdad? Nosotros decíamos que en álgebra nos estaba reflejando de que si nosotros teníamos una unidad y una variable, la unidad no se escribía, solamente se escribía la variable. Por ejemplo, x sabemos de que su coeficiente es 1, pero imaginariamente no se escribe. Es igual, lo mismo ocurre con el coseno de
0, ¿verdad? Que es igual a 1. Entonces 1 por F es igual a F. ¿Me explico, muchachos? Estamos relacionándolo un poquito con el álgebra. Por eso es que no se dice que desaparece el coseno de 0, sino que solamente coseno de 0 es 1 y multiplicando todo número multiplicado por 1 es igual al mismo número, ¿verdad? Para evitarnos Profe, tantos trajín. Dígame. la ecuación anterior, esa, ¿dónde la podemos utilizar? ¿La puedo repetir? ¿Dónde la podemos utilizar? Cuando el ejercicio a mí no me dé un ángulo de inclinación. Si a mí el ejercicio no me da ningún ángulo de inclinación, entonces yo puedo considerar que el coseno es igual a 0, el ángulo es 0. Entonces, por eso es que utilizamos esta expresión. En cambio, la otra expresión, que es la ecuación general, ¿verdad? La vamos a utilizar cuando haya proyecciones, es decir, cuando haya un ángulo de inclinación. ¿Me explico? Que lo vamos a hacer vamos a hacer dos situaciones problemáticas relacionándolo con estas dos ecuaciones. Ok, chicos, vamos a hacer la primera situación problemática. Fíjense bien, nos dice que en la siguiente figura vemos a un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud de 10 newton y se levanta a una altura de 1 metro. ¿A cuánto equivale el trabajo realizado? Entonces nos está pidiendo calcular el trabajo que está realizando un cuerpo al momento de levantarlo. Muchachos, si ustedes se fijan, distancia sería considerado también en física como la altura, ¿verdad? Como cuando nosotros lo analizábamos en movimientos rectilíneos, perdón, en los lanzamientos verticales ascendentes y descendentes, ¿verdad? Estamos trabajando ¿en qué plano? En el plano vertical. Entonces, si ustedes se fijan, en este plano vertical únicamente se está trabajando, ¿verdad? En la misma dirección. No hay ángulo de inclinación, o si hay ángulo de inclinación. ¿Qué dice usted? No hay, ¿Hay profe. ángulo de inclinación? No hay ángulo, ¿verdad? No hay, Entonces, profe, no hay ángulo. ángulo. correcto, no existe ángulo de inclinación, por lo tanto, vamos a utilizar la ecuación anterior, que es la que les estábamos reflejando. Si ustedes se fijan, chicos, que para nosotros levantar ese cuerpo, se necesitan una fuerza de 10 newton. ¿Por qué? Porque obviamente el peso son 10 newton. Por lo tanto, los datos serían lo siguiente, ¿verdad? Trabajo sería mi interrogante, la fuerza, que serían los 10 newton, y la distancia, que equivale a 1 metro. Por simple lógica, ya me doy cuenta que el trabajo es igual a 10 joules, ¿verdad? Pero aplicamos la ecuación. La ecuación nos dice que peso por distancia. ¿Por qué utilizo la función peso? Porque sabemos de que el peso es una fuerza. Por lo tanto, ¿verdad? No voy a poner la F de fuerza, sino el peso, porque me está dando el peso de la caja según del objeto, ¿verdad? En este caso, según la situación problemática. Entonces, si yo sustituyo valores, entonces sería multiplicar 10 newton por 1 metro. 10 por 1 es igual a 10 y newton por metro es igual a joule, ¿verdad? Que sería la J mayúscula, que equivale a la unidad de medida del trabajo. ¿Alguna pregunta, muchachos, al respecto? Estaba demasiado fácil este ejercicio, ¿verdad? ¿Pregunta? No, profe, no hay. Ok, perfecto. Perfecto, muchachos. Entonces, ahora sí, como les digo, bueno, en este tipo de ejercicios se entiende en el análisis de que no hay ángulo de inclinación. El próximo que vamos a ver, sí hay un ángulo de inclinación, ¿verdad? Porque vamos a desplazar una caja y ya lo vamos a analizar. Situación problemática 2. Fíjense bien, nos dice que un bloque cuya masa es de 5 kilogramos es jalado por una fuerza cuya magnitud son 60 newton, formándose un ángulo de 30 grados, como se muestra en la figura, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si el desplazamiento del bloque tiene una magnitud de 3 metros y existe un coeficiente de fricción dinámico con el suelo de 0.3, nos pide calcular, inciso A, cuánto vale el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque. Ya lo vamos a ver en el gráfico. Inciso B, cuál es el trabajo resultante o trabajo neto.
Entonces, fíjense bien, muchachos. Voy a explicarles antes de pasar a resolverlo. Vamos a ir analizando lo que nos está pidiendo encontrar para que ustedes lo tengan en mente. Nos está dando la masa del bloque, que son 5 kilogramos, pero esa masa no me representa un valor de fuerza, pero sí puedo calcular el peso multiplicando la masa por la gravedad, es decir, los 5 kilogramos por los 9.8, para que lo vayan haciendo ustedes y escriban cuál es el peso en los datos del problema. Es jalado con una fuerza de 60 newton. Y quiere decir de que ahí tenemos el vector fuerza, pero esa fuerza se va a proyectar en el eje X y en el eje Y. ¿Por qué yo digo que se va a proyectar en el eje X y en el eje Y? Porque existe un ángulo de inclinación de 30 grados, ¿verdad? Entonces, si hay un ángulo de inclinación, quiere decir de que esta componente, este vector de fuerza, se va a proyectar en X y en Y, como lo habíamos analizado en los ejercicios anteriores. También me está dando el valor de la distancia, en este caso el desplazamiento es lo mismo, ¿verdad? De la distancia, que son 3 metros. Y me está dando el coeficiente de fricción, que es mu, ¿verdad? Que son 0.3. Por lo tanto, vamos a relacionar este tipo de ejercicios con los temas anteriores que hemos estado analizando durante estas semanas, ¿verdad? Que han pasado. Entonces, tenemos coeficiente de fricción, que son 0.3, tenemos la distancia, que son 3 metros, tenemos el ángulo, que son 30 grados, tenemos la fuerza, que se va a proyectar en X y en Y, que son 60, tenemos la masa, que tenemos que transformarlas a peso. ¿Cuánto es el peso entonces aquí de este ejercicio, muchachos? ¿Cuánto sería el peso? 49 newton. 49 newton, porque eso lo vamos a multiplicar 5 por 9.8, obtengo un resultado de 49. Y ahora aquí voy a lo interesante, porque esto es un poco largo, ¿verdad? Y si lo hubiera hecho en la pizarra digital me hubiera llevado más de la hora. Por eso lo traté de hacer acá. Nos está diciendo el inciso A cuánto vale el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Para yo calcular cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la situación problemática, ¿qué tengo que hacer para representar la fuerza, muchachos? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros para representar todas las fuerzas que estaban presentes en una situación problemática? Sacar la fuerza resultante. No, no es la resultante. No, ¿qué es lo que hacíamos? Piensen más, piensen. Para representar, para que nosotros tengamos una visión de todas las fuerzas, ¿qué es lo que hacíamos? Ahí está la clave, para que nosotros tengamos una visión. Ajá, pero ¿cómo se llama para representar las componentes? ¿Cómo se llama ese gráfico? Diagrama de cuerpo libre. Correcto. Entonces, para nosotros ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre. Pero en el diagrama de cuerpo libre nos vamos a dar cuenta dónde es que está presente el trabajo, porque lo vamos a hacer con análisis, no solamente con procedimientos matemáticos. Tenemos que utilizar el razonamiento lógico, ¿verdad? Y nos está pidiendo encontrar el valor del trabajo resultante, que sería el trabajo total o el trabajo neto, como lo hacíamos en las clases anteriores, que con la fuerza resultante, es decir, el trabajo resultante o el trabajo total. Ahí tenemos el gráfico, porque el problema ya me está dando el gráfico. Fíjense bien, ahí tenemos el bloque, que es una masa de 5 kilogramos, pero ya sabemos que la fuerza el peso son 49 newton. Tenemos el coeficiente de fricción, que es mu dinámico, ¿verdad? Mu es igual a 0.3 coeficiente de fricción. Tenemos la fuerza que se está aplicando, que son 60 newton, ¿verdad? Y tenemos el desplazamiento, que son 3 metros. Ahí disculpen esa 3N, pero recuerden de que la unidad de medida de la distancia es metro, ¿verdad? Entonces son 3 metros acá. Y tenemos el ángulo que se está formando, que corresponden a 30 grados. Entonces, en este caso, ya una vez que nosotros tenemos este gráfico, vamos a construir nuestro diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama de cuerpo libre se representa en un plano cartesiano.
Si ustedes se fijan, el gráfico está como doblado, ¿verdad? Porque vemos como que la caja no lleva la dirección horizontal, o sea, a la derecha, sino que como que viene un poco más en diagonal, ¿verdad? Pero en el diagrama de cuerpo libre nosotros no vamos a representar las flechas de los vectores en formas diagonales, sino la vamos a representar siempre en dos dimensiones. Entonces, el diagrama de cuerpo libre me quedaría de la siguiente manera. Tenemos la fuerza, que esta fuerza se proyecta en el eje X que tenemos acá, en el eje X, que es fuerza por el coseno del ángulo, que son 30. Tenemos esta misma fuerza que se está proyectando en el eje Y, que acá tenemos Fy es igual a fuerza por el seno del ángulo. Esto ustedes ya lo saben, que en X trabajamos con coseno y en Y trabajamos con seno, ¿verdad? Tenemos también la fuerza normal, tenemos la masa, ¿verdad? Pues que calculando el peso, que son 49 newton, y tenemos acá FD, que nosotros lo trabajamos con FR, que significa fuerza de fricción. Si ustedes se fijan, la fuerza de fricción, recuerdan que lleva la misma dirección, pero sentido opuesto al movimiento del cuerpo, ¿verdad? Entonces, el inciso A nos pedía encontrar la sumatoria, perdón, nos pide encontrar el trabajo para cada una de las fuerzas. Entonces, chicos, pregunto, visualicen el diagrama de cuerpo libre y me dicen para cuál fuerza es que vamos a realizar un trabajo. Recuerden el concepto de trabajo, para dárselo ya. Recuerden que el trabajo es la fuerza que se realiza sobre un cuerpo, ¿verdad? Para poder desplazarlo. Entonces, si esa caja va a ser desplazada, ¿sobre qué eje lo van a desplazar? ¿Vertical o horizontal? Horizontal. Horizontal, correcto. Entonces, si nosotros vamos a desplazarlo por el eje horizontal, fíjense bien cuáles son las fuerzas que vamos a utilizar en el eje horizontal. Porque nos dicen FX. ajá, nos dice Fx, entonces vamos a calcular el trabajo para Fx. ¿Y qué más? ¿Qué otra fuerza está en el eje X? ¿El FY? No, Fy iría en el plano vertical. En el eje X, ¿qué otra fuerza está La fuerza de presente? fricción. La fuerza de fricción. Entonces, ¿qué quiere decir, muchachos? Que vamos a calcular, ¿verdad? El trabajo para la fuerza en X y para la fuerza de fricción, ¿verdad? Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. Pero tal vez ustedes se preguntan, pero profesor, entonces quiere decir de que no hay trabajo ni para la fuerza normal ni para el peso. Sí, no hay trabajo porque no se está desplazando el cuerpo en el eje vertical, solamente en el eje horizontal. Por lo tanto, el trabajo en la fuerza normal es igual a 0 y el trabajo en el peso es igual a 0 también. ¿Me explico, muchachos? ¿Se entiende Sí. por qué es igual a 0? Correcto. No como en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior estábamos trabajando solamente en el plano vertical. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hubiéramos proyectado los otros vectores, ¿verdad? En este caso, en el eje X, en el ejercicio anterior no existía fuerzas en X, solamente en Y, porque estábamos trabajando en un plano vertical, ¿verdad? Ok, entonces pasamos al siguiente. Vamos a calcular entonces el trabajo para la fuerza en X. Entonces, calculamos el trabajo para la componente en X. Sabemos que acá el orden de los factores no altera el producto, porque sabemos que la fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Pero acá nosotros estamos aplicando la ecuación del trabajo, que es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Recuerden, el orden de los factores no altera el producto, por lo tanto, no estamos haciendo ninguna violación matemática y por eso Newton no se levantaría de su tumba. Entonces, fíjense bien, la fuerza que equivalen a 60 newton por la distancia, en este caso el desplazamiento que son 3 metros, por el coseno de 30 grados. Muchachos, ¿cuánto les da ese trabajo? $155.88. Correcto. 155.88 ¿qué? Joules, ¿verdad?
¿Por qué joules? Porque yo tengo Newton por metro es igual a Joule. Entonces, acá tenemos el trabajo que realiza la primera fuerza en el eje X, que sería Fx, ¿verdad? Este es el primer trabajo. Ahora vamos a calcular el trabajo para la fuerza de fricción. Pero para nosotros conocer el trabajo para la fuerza de fricción, necesitamos calcular la fuerza de fricción. ¿Y cómo calculamos nosotros la fuerza de fricción, muchachos, en la clase pasada? Vamos, muchachos, revisen sus cuadernos. ¿Cómo calculábamos la fuerza de fricción en las clases pasadas? Fuerza de fricción era igual al coeficiente de fricción por la normal. Por la fuerza normal, correcto. Es esa ecuación que tenemos ahí, ¿verdad, Octavio? Tenemos la fuerza de fricción que es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, pero nosotros conocemos la fuerza de fricción, perdón, conocemos la coeficiente de fricción, pero no conocemos la normal. ¿Por qué? Porque en este caso el cuerpo se está desplazando, entonces no podemos hacer la consideración anterior que nosotros decíamos de que el peso y la normal eran la misma, ¿verdad? Como en el ejercicio anterior, que nosotros nos dimos cuenta que la fuerza normal y el peso eran iguales. En este caso no, porque se está desplazando ya. Entonces, tenemos que calcular la fuerza normal. Y para eso vamos a aplicar la primera condición de equilibrio, ¿verdad? Y vamos a regresar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a regresarlo. Fíjense bien. Si nosotros aplicamos la primera condición de equilibrio para la sumatoria de todas las fuerzas en Y, ¿cuáles serían las fuerzas que tenemos? Tenemos la normal, que está en dirección en el eje Y positivo. Tenemos la fuerza en Y, que también está en dirección del eje Y positivo. Y tenemos el peso, que está en dirección del eje Y negativo. Entonces, si yo despejo la normal, entonces fíjense bien, el peso está negativo, pasaría al otro lado con signo positivo y la fuerza en Y estaría positiva, pasaría al otro lado con signo negativo, ¿verdad? Voy a hacer un despeje nada más y a eso lo voy a poner de manera directa. ¿Qué es lo que tengo ahí, verdad? La normal positiva, el peso estaba negativo, pasó al otro lado de la igualdad con signo positivo, por eso tengo P positivo. La fuerza en Y estaba positiva, ¿verdad? Porque estaba en el eje Y positivo y lo traslado al otro lado con signo contrario que sería negativo. ¿Se entiende, muchachos? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy aplicando la primera condición de equilibrio para la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y, que es igual a 0, ¿verdad? Y lo que estoy haciendo ya de manera directa es despejando la fuerza normal. ¿Preguntas al momento? ¿Se entiende o no? ¿O lo vuelvo a explicar? Se entiende. Ok. Entonces, sustituimos valores, muchachos. Sustituimos valores, decimos que el peso, ya me habían dicho ustedes que eran 49 newton, menos las fuerzas en Y, que es igual al 60 por el seno de 30. Ahí discúlpeme ahí, pero ahí es seno de 30, no es coseno. Entonces, ¿cuánto daría eso, muchachos? 19. 19 newton, ¿verdad? Correcto. Ahí discúlpeme qué error, me parece que como lo estaba haciendo las diapositivas ya anoche, ya eran de las 2:30, pero es seno, ¿verdad? Vamos a componerlo. Permítame. Vamos a componerlo, sí. Para que no se vaya ese error. Ahí tenemos, ¿verdad? 49 menos 60 por el seno de 30 es igual a 19, que corresponde al valor de la fuerza normal. Entonces, una vez que yo ya tengo el valor de la fuerza normal, lo que voy a hacer es sustituirla para calcular la fuerza de verdad. Y tenemos que la fuerza de fricción, decíamos que era multiplicando
el coeficiente de fricción por los 19 newton, eso es igual a 5.7 newton, ¿verdad? ¿O no? Verifíquenlo. Sí, eso da. Eso da. Ok. Entonces, muchachos, pregunto, a ver si están poniendo atención. ¿Para qué yo calculé la fuerza de fricción? Muchachos, no se queden en silencio. ¿Para qué calculé yo la fuerza de fricción? Profe, ¿lo puede explicar otra vez? ¿Qué cosa? Le Todo, dice explícalo que- todo. ¿La qué? Todo, profe, explícalo todo. No, me voy a trazar todo. Espérenme. Fíjense bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pero es que explicar todo, muchachos, qué barbaridad. Entonces quiere decir que no pusieron atención en nada. Vamos a representar la fuerza. Ahí tenemos el diagrama. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Bueno, profe, eso sí ya sabemos. Yeah, pero entonces, pero si está Lo en de la la pregunta, Esto es lo que quiero saber. calculando la fuerza en X. ¿Por qué la fuerza en X? Porque vamos a trabajar nosotros el vector fuerza por el coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque en X trabajamos con el coseno, ¿verdad? Que es la componente. El orden de los factores no altera el producto, es decir, estoy aplicando la misma ecuación. Entonces, fíjense bien, si yo multiplico 60 por 30 por el coseno de 30, ¿cuánto? Por 3, perdón, por el coseno de 30, ¿cuánto me da? 155.888 joules. Y ese es el valor de la fuerza para la componente en X. Ahora, si yo quiero calcular el trabajo para la fuerza de fricción, primero tengo que calcular la fuerza de fricción. Ahí está la respuesta de la pregunta que yo les estaba diciendo. ¿Para qué calculé la fuerza de fricción? Para luego calcular el trabajo que se realiza en la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción nosotros decíamos de que es igual al coeficiente de fricción por la normal, pero la normal nosotros no la conocemos. Por lo tanto, vamos a utilizar, ¿verdad? La primera condición de equilibrio que equivale a la sumatoria de todas las fuerzas en Y es igual a 0. Si nosotros regresamos otra vez al diagrama de cuerpo libre, nos damos cuenta de que la normal estaba en dirección hacia arriba, la fuerza en Y estaba en dirección hacia arriba y el peso estaba en dirección hacia abajo. Eso es igual a 0. Si yo despejo la normal, como el peso estaba negativo, pasa al otro lado con signo positivo y la fuerza en Y estaba positivo, pasa al otro lado con signo negativo, que es lo que yo tengo acá reflejado, ¿verdad? Posteriormente lo que hago es 49 newton menos la 60 newton, que equivale al valor de la fuerza según el problema por el seno de 30 grados. Si yo hago seno de 30 por 60 y ese resultado luego lo voy a restar con los 49, obtengo un resultado de 19 newton, ¿verdad? Y aquí está claro, porque seno de 30 es 0.5 y 0.5 por 60 es igual a 30. 49 menos 30 es igual a 19, ¿verdad? Que es lo que yo tengo representado en ese ejercicio. Compruébenos con sus calculadoras. Compruébenos, muchachos. Pues sí, profe. Sí sale. Correcto. Correcto. Entonces ahora vamos a calcular la fuerza de fricción multiplicando el coeficiente de fricción por los 19
Newton, que equivalen a 5.7 Newton. Compruébenlo. Pues sí, profe, sale bien. ¿Sale bien? Claro. Ok. Entonces ahora sí voy a calcular el trabajo para la fuerza de fricción. El trabajo para la fuerza de fricción es igual a la fuerza de fricción por la distancia por el coseno del ángulo. Muchachos, pregunto, ¿cuánto es el ángulo para la fuerza de fricción según el diagrama? ¿Cuánto 30. era el ángulo para la 30. fuerza de fricción? Cero, Ah, pues mucho que no. Cero. 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 ¿Por qué? Ah, Porque en la cierto. fuerza de fricción no existe ángulo, porque está trabajando en un plano horizontal, no hay un plano inclinado. Entonces, el ángulo es cero, Soy por baboso. lo que nosotros vamos a multiplicar la fuerza de fricción por los 3 metros de que es el desplazamiento del bloque. Sería 5.7 multiplicado por 3, eso equivale a 17.1 joule, ¿verdad? Y ahí tenemos el inciso A resuelto. Tenemos el trabajo para la fuerza en X, que es 155.88. Tenemos el trabajo para la fuerza de fricción, que es 17.1. Muchachos, ¿qué es lo que nos dice el inciso B? ¿Ah? El valor del trabajo resultante. Ajá. ¿Y el resultante cómo sería? ¿Cómo sería el resultante? La sumatoria de todos los trabajos, tal vez. La sumatoria de todos los trabajos, correcto. Pero analicen eso ustedes ahí. Tenemos, permítame, solo voy a mandar un audio a Sorín, ¿vale? Ok, chicos, entonces, pregunto, ¿por qué el trabajo para la fuerza de fricción está negativo? Porque va en sentido opuesto. Porque va en sentido contrario, ¿verdad? Entonces no va a ser una sumatoria. Si llevaran la misma dirección, perdón, llevan la misma dirección, pero llevaran el mismo sentido, entonces sería sumatoria, como en el caso de las fuerzas que analizábamos nosotros, las fuerzas resultantes igual, ¿verdad? Que la fuerza de fricción, lleva sentido opuesto al movimiento, ¿verdad? Entonces, comprobaron el resultado del trabajo total, muchachos, que es 138.78, ¿o no? Chicos, ¿lo comprobaron? No, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ahora les corresponde a ustedes. Quiero escuchar cómo le darían ustedes la respuesta razonada. ¿Cómo le darían ustedes la respuesta razonada a este ejercicio? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la respuesta razonada, muchachos? Y ahí, muchachos, se quedaron callados. Yo tengo una. Ajá. Que el trabajo total en las cajas es de 138.78 joules.
Correcto, el trabajo total. Pero también contestemos, pero también contestemos el primer inciso, ¿verdad? El trabajo para la fuerza en X es igual a tanto y el trabajo para la fuerza de fricción es igual a tanto y el trabajo total para todo el cuerpo es igual a tanto, ¿verdad? Eso es lo que van a contestar ustedes a través de este ejercicio. ¿Se Disculpe, entiende? profe, ¿puede, Diga, puede volver a poner el resultado? el resultado. Ok, Sí, el último resultado, por favor. eso. Sí, gracias, profe. Ok. Entonces, chicos, fíjense bien. El día de mañana que tenemos la clase práctica, ¿verdad? Vamos a resolver otro ejercicio para que ustedes ya estén listos para trabajar los ejercicios en casa, ¿verdad? Los ejercicios prácticos del último trabajo. Quiero hacer énfasis en algo, muchachos. Primeramente, bueno, vamos a hacer un resumen de la clase. Yo quiero saber de que ustedes tengan la libertad de preguntarme a qué no le van entendiendo, si es que voy muy demasiado rápido o qué está pasando, ¿verdad? Porque como les dije al inicio, siento como que hay muchos muchachos que no están mirando los videos, ¿verdad? Yo sé que no es el caso de ustedes, pero no están viendo los videos y eso me preocupa. ¿Por qué? Porque no sé qué están haciendo. Por ejemplo, ahorita yo veo, tengo conectado casi, bueno, casi el 70% de ustedes. El otro 30% no está conectado. Hace rato tenía clase a las 8 de la mañana con décimo B y también tenía solamente 17 estudiantes conectados. Entonces, no sé si es que es el internet. No, créanme que nosotros estamos haciendo un plus esfuerzo por transmitirle, ¿verdad?, estos conocimientos. Yo sé que no es lo mismo virtual que estar en clases presenciales y por eso yo hago énfasis de que me pregunten, si no le entienden, que me lo digan, pues, porque realmente ahora algo positivo que nosotros tenemos que sacar de todo esto es de que no se están distrayendo con sus compañeros, ¿verdad? Porque muchos de ustedes hablaban durante clases y ahora no, ahora están más pendientes, pero también me preocupa eso de que están en silencio, no sé si es que están dormidos o que solo se conectan por ya, ¿verdad? O porque fulano me va a entregar el trabajo o me lo va a prestar el trabajo, entonces por eso yo me estoy confiando, ¿verdad? Porque el propósito no es eso, ¿verdad? El propósito es que ustedes aprendan. Entonces, vean, hemos aprendido dos cosas nuevas en este tema. Hemos aprendido el trabajo mecánico, cómo es que se relaciona el trabajo mecánico con la fuerza, por qué es la unidad de medida es Joule, porque si nosotros multiplicamos Newton por metro es igual a Joule, ¿verdad? Eh, ¿Por qué es que en los ángulos de inclinación estamos relacionando también un poco lo que corresponde a los diagramas de cuerpo libre? Entonces, insisto, muchachos, si ustedes no le entienden a los diagramas de cuerpo libre, vayan a ver las clases anteriores, ¿verdad? Porque ahí está explicado todos los diagramas de cuerpo libre. Vayan a ver los videos, ¿verdad? Porque no nos quedemos con esas lagunas en el aspecto de que no le entiendo, entonces no voy a hacer nada, ¿verdad? Entonces pregunten, muchachos, tengamos este espacio para preguntar, ¿entienden? O háganme una valoración ustedes, ¿qué tengo que mejorar o qué? Porque realmente nosotros estamos para eso, ¿verdad? Para mejorar. ¿Qué tengo que mejorar? No se queden callados. Díganmelo. En buena onda, no Pues está la nada, Yendri, ¿qué? pues Ajá. nada, profe, literalmente usted explica bien, lo único malo es que yo me distraigo.
en ocasiones mirando videos o imágenes. Ah, ya. Usted explica bien. Ok, gracias. Pero bueno, como les digo eso, muchachos, Ana Yancy, haceme un favor, Pipi. Mándame una captura de los chicos que no estuvieron conectados. Me mandas una captura de los chicos que no estuvieron conectados el día de hoy, por favor. Ok, yo se la paso. Ok, gracias. Entonces, chicos, vamos a cerrar pues hasta acá, porque sé que también tienen clase y yo tengo que cambiar el cassette porque tengo hoy todo el día, me toca clase. Entonces, espero pues que se porten muy bien. Nos vemos el día de mañana con la clase práctica y espero que mañana hayan Oye, dudas profe, también. Bueno, oye, dígame, profe, busca una cuídense. canción Adiós. llamada Playtime de Slow G. Ajá, Búscala ok, la canción Playtime de Slow G. Es en esta canción, te ok. la recomiendo. Dale, bueno, ahí me la escribís por chat para buscarla. Dale, nos vemos, cuídense. Dale pues, profe.